Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo de Los Independientes. Mi nombre es Mario Barajas. Hoy estoy muy emocionado. Tenemos una artista que me gusta mucho, como ya le decía. Pero primero, antes de presentarlo, me gustaría presentar a mi co-host, Adrián Cabrera. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Un gustazo estar de nuevo con otro gran artista que tenemos aquí. Así que nada, eso. Gracias por presentarme y pues aquí estamos. Entonces, como les decía, pues es una artista que me gusta mucho, que vengo siguiendo mucho su música desde hace tiempo, que tiene muchos facetas y estilos, que cada una es un poquito mejor a la otra, creo. Y él es Esteban Gómez González. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo están? Hola a todos, Mario, Adrián, muchas gracias por invitarme. Y pues contento de estar aquí en este espacio. Nuevamente, qué bueno que se pudo dar la oportunidad y pues aquí andamos, contentos. Bien, entonces, pues más que nada me gustaría, estas entrevistas son como para saber cómo, pues, de dónde vienen tus inspiraciones, lo que piensas, de dónde sale toda esa música, ¿no? Entonces me gustaría empezar desde tus inicios. ¿Cómo fue tus inicios con la música? Tal vez tus familias son músicos, ¿cómo te acercaste a tu primer instrumento? Yo empecé de una manera medio, pues, poco tradicional porque en mi familia realmente hay muy poquitos músicos. Entonces el acercamiento con la música era un poco limitado y por alguna extraña razón me empecé a acercar a la guitarra, me empezó a llamar la atención el tocar la guitarra y afortunadamente en su momento mi abuelo apoyó mucho esa actividad, ¿no? Cuando yo me acuerdo que les pedí a mis papás que quería tocar la guitarra, pues primero recibí como puras negaciones, ¿no? Porque era lo típico de, no, lo va a dejar o Solo es un no se va hobby, a ¿no? dedicar a esto, solo es un hobby, Ujú. exacto. Y mi abuelo, la verdad que no, mi abuelo, la verdad dijo, no, que aprenda, se ve que tiene ganas. Me compró mi primer guitarra de madera, obviamente, me refiero a de estas de paracho, este, y con esa empecé Claro. a darle. Entonces, por casualidad, pues la única, creo, persona de mi familia que se dedica a la música o que se dedicaba a la música en ese tiempo, que era un músico, pues, de conservatorio, me empezó a enseñar, me empezó a dar clases de música y ahí pues yo empecé a tocar precisamente la guitarra. Ya después más grande me fui metiendo en otros instrumentos de manera autodidacta hasta que igual fui conociendo gente que me iba enseñando a hacer las cosas, ¿no? Empecé con la batería, luego ya empecé a tocar un poco más el piano y así sucesivamente hasta que pues llegas a lo que es la teoría musical y te empiezas a meter ya en todo este mundo extraordinario de lo que es ser un artista, ¿no? Ujú. Y tocar un instrumento Bueno, o cantar. ¿tú cómo ves la parte de aprender teoría musical? Por ahí muchas veces he oído que pues, te limita un poco en cuestión de, pues es muy cuadrado, ¿no? Pero obviamente pues te expande más tu cerebro, pues porque sabes ocupar más las herramientas, ¿no? En mi experiencia creo que es muy importante. Yo era de esas personas que decía, no, es que si estudias al final vas a limitar tu creatividad. Yo era de esos, me incluyo en el grupo, pero conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta que es una base demasiado importante porque justo cuando empiezas a aprender tu instrumento, cuando empiezas a entender cómo funciona la música, te das cuenta que es algo muy sencillo y que es algo más de, ¿cómo podemos decirlo? Memoria muscular, porque muchas veces lo dejamos Ujú. porque nos aburrimos, porque nos cansamos, porque pensamos que es complicado, pero ya cuando lo analizas es básicamente todos los días estarlo haciendo una y otra vez y cuando te das cuenta ya tienes todo el conocimiento. Entonces eso te ayuda muchísimo, Ok. más que nada cuando compones o cuando quieres tocar algo, a identificar exactamente lo que quieres hacer, porque bueno, puede ser muy creativo, pero al Ujú. final del día cuando agarras un instrumento, si no sabes Si no sabes específicamente hacerlo. qué quieres Ajá. hacer, exacto, no llegas tan fácil, ¿no? Y hay mucha gente que empezamos así y se nos hizo muy fácil a lo mejor hacer una canción, pero ya cuando entras en el mundo de combinar las dos cosas, ya cuando te das el tiempo de aprender, te das cuenta de que de verdad vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, he conocido muchas personas que sí son este otro perfil de seres muy estrictos, que realmente pues tienen otra visión, ¿no? Entonces, también yo creo que estar en el extremo A o en el extremo B, yo no sería de estos extremos. A mí me gusta estar en el centro, ¿no? Porque igual he conocido gente que es de mucha Ujú. escuela y totalmente rechaza todo lo que no tiene una escuela. Y eso también es un Ujú. poco malo porque uno nunca sabe de Sí, dónde va a salir esa creatividad, ¿no? claro, sí.
siempre he pensado que hay que saber lo suficiente como para saber expresarte, pero no tanto para que te limite, ¿no? Sí. Bueno, ya nos comentaste que pues empezaste, bueno, has transitado en varios instrumentos, ¿no? Desde la batería, guitarra, voz, obviamente. Eh, ¿En qué posición te sientes tú más cómodo? Depende, yo creo, siempre me he sentido mejor cantando porque es algo natural, algo que sale desde que estaba pues pequeño, pero creo que va por etapas, ¿no? Cuando era baterista, me convertí en baterista por una necesidad, porque en el momento en el que yo empecé a participar en bandas, curiosamente no existían bateristas, era muy complicado encontrar un baterista, supongo que por lo caro del instrumento y por el espacio también, porque no era tan fácil o no es tan fácil tener una batería en tu casa y estar haciendo ruido, ¿no? Entonces, Y ese también era básicamente el el problema. trasladarla, ¿no? Estarte moviendo También, con la batería. sí, pero bueno, principalmente era el dinero. Siempre las baterías han sido de lo más caro. Entonces, pues bueno, en ese entonces teníamos la necesidad y dije, bueno, voy a aprender. Un buen amigo que curiosamente no es de aquí porque son cosas como simpáticas. Un buen amigo que es chino, justo, me empezó a enseñar, lo conocí en la escuela y él me empezó a enseñar. Entonces, de ahí aprendí a tocar la batería y pues me gustó mucho, ¿no? Entonces, creo que va por momentos. En ese momento yo tenía muchas ganas como de soltar toda esta energía hacia afuera y de golpear cosas y de ser explosivo. Entonces, eso lo canalizas mucho a través de la batería, ¿no? Y ya después vas como puliendo tu técnica. Ya después tuve que volver a regresar a cantar y estas cosas, pero pues sí, más bien me gusta hacer un poco de todo. Sí me gusta como ir cambiando de acuerdo a cómo me voy sintiendo. Ok. Ok. Eh, bueno, tú mencionas esto, ¿no? Esta parte de todos los instrumentos. Entonces, en tu proceso de composición, ¿qué es lo que haces primero? O sea, ¿cómo llevas tu proceso de composición? Me gusta primero escribir todo lo que quiero decir para tener una historia. Ok. Antes me gustaba hacer primero la música, hoy día me enfoco más en la historia, porque antes solo hacía como un disparador de ideas, entonces esto me ocasionaba que a veces las cosas no tuvieran sentido Ujú. y les tienes que dar un Ujú. sentido, ¿no? Porque Ujú. bueno, esta Sí. palabra es más corta, esta palabra me gusta más, esta es menos romántico, este tipo de cosas, ¿no? Y después hice todo lo contrario precisamente para basarme en una historia, porque a veces las canciones empiezan por algo que quieres decir. Sí, las canciones yo creo que siempre las haces para que alguien las escuche, no alguien en Ok. específico, Claro. sino para que alguien te escuche, ¿no? Entonces al final es una historia. Por eso decidí empezar ahora, a partir, no sé, de hace 2 o 3 años, empecé a escribir primero, antes de hacer música. Ok. ¿Cómo se te hace más fácil? ¿O cómo se te hizo más fácil? Eh, Creo que tienen, igual es de momentos, ¿no? Hay veces que cuando estás pensando solo en música, ya traes una melodía en la cabeza, entonces Ujú. literal puedes estar dormido, te puedes estar bañando, puedes estar haciendo lo que sea y Sí. ya la traes en la cabeza, entonces sale luego, luego. Y cuando escribes creo que es más complicado, porque al final estás tan metido en la historia que ya que la acabas y todo tiene sentido en tu cabeza, después dices, bueno, ¿a qué tiene que sonar? Ok. Y creo que se vuelve un poco complicado porque no tienes esta como Sí. imagen o sonido en tu mente para representarlo, ¿no? Entonces, si lo haces de esa forma, creo que esta segunda de escribir primero es un poquito más complicada porque al final la música te va dando solito como la pauta de qué vas a ir metiendo ahí y cómo lo vas a acomodar. Sí. Igual también cuando empiezas como por la letra, digamos, si la canción es triste, pues te puedes dar pues la idea de que vaya a tonos menores, ¿no? Para que suene Ajá. así, Exacto. ¿no? Que acompañe con la letra. Sí, o puede pasar eso, puedes estar pensando que es tan down la letra o tan triste Ok. que Ajá. ya te metes totalmente en algo triste, ¿no? En vez de que a lo mejor puede ser lo contrario, puede ser algo que sí, la música sea feliz, pero la letra sea como Triste. triste, Ah, ok. ¿no? Ajá. Generar como esa dualidad, ¿no? Sí, exacto. Sí, se pierde un poquito porque pues sí, te jala definitivamente la letra a un estilo. Bueno, y Sí, también claro. esta es la parte Sí. importante de lo que estamos diciendo, ¿no? De la teoría. O sea, si no tuvieras esa teoría, o sea, ¿por dónde empiezas, no? Por así decirlo, también. Exacto. Ujú. Bueno, si empezaras escribiendo, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, ¿cómo te guiarías, ¿no? O sea, porque Ujú. tal vez puede que no sepas teoría, pero ya tienes los sonidos, ¿no? Ya después le vas Sí. agregando la letra.
Sí, exacto. Y bueno, en cuanto, por ejemplo, una de las cosas de teoría musical que es muy interesante, generalmente hacemos los acordes como abiertos, ¿no? Cuando aprendes un instrumento como yo lo aprendí, que no fue precisamente a través de la teoría, sino a través de tocar por mí mismo, aprendes lo que son los acordes abiertos y sí te los memorizas, pero después, al menos en la guitarra, comprendes la importancia de aprenderte todas las notas del diapasón. Es algo que puede sonar como muy complicado, pero es necesario y realmente no hay una fórmula. Creo que he visto como N cantidad de personas que han querido como dar ¿cómo se puede decir? La pista, la fórmula secreta de cómo aprendérsela, pero realmente no hay más que memorizarla, ¿no? Entonces, cuando aprendes esto y empiezas a jugar como con triadas o como hay algunos acordes que ocupan en el jazz para facilitar todo, que se llaman shell voicings, que son literalmente figuras de tres dedos, ¿no? Lo voy a decir así. Y entonces con estas te das cuenta de que un do abierto puede sonar totalmente diferente y al recortar un par de armonías, tienes otro sonido que sigue estando dentro de la misma nota, pero te da otro tono totalmente diferente, ¿no? Entonces, son el tipo de cosas que es súper padre hacer cuando estás haciendo música, porque así poquito a poquito tú vas agarrando lo que tú quieres para tu propia música, ¿no? No necesitas como precisamente saber todo, pero así gracias a la teoría musical dices, bueno, para esta canción me parece que sí puedo ocupar este recurso, o empiezas a jugar con la tonalidad de la guitarra, cambiarle el tono, a ponerla en otra escala, etcétera, y a empezar a hacer ruido, ¿no? Entonces, esa es como la parte muy importante cuando estás componiendo y cuando estás experimentando ya con la teoría musical, aparte de tu creatividad. También entre más experimentas, también puede sonar como más único, ¿no? Porque pues igual, obviamente, pues sí, como dices, ¿no? Cuando empiezas a aprender un instrumento, pues aprendes lo básico, pero entre más vas experimentando y más vas aprendiendo, tienes más herramientas como para sonar a tu propio sonido, ¿no? Sí, es que hay que dedicarle un tiempo. Yo siempre he sido pues bueno, creo que aquí en México crecemos como, es algo triste, pero crecemos siendo comparados con muchas cosas, ¿no? Entonces es complicado que tú te salgas como de esta zona de confort, que digas, bueno, si no tengo referencias, ¿a qué diablos voy a sonar? Pero es más bien una cuestión de eso, de sentarte, sea cual sea el instrumento que quieres experimentar, sentarte a jugar con él. Entonces esto te va dando como muchos parámetros de hasta dónde puedes llegar, cómo lo puedes tocar, qué tanto lo puedes afinar o hacia dónde lo puedes afinar y te da estos sabores, ¿no? Y repito, creo que el truco está en ir tomando lo que es bueno para cada quien, para lo que tú quieres hacer como persona. Al final, eso te va a dar un sonido especial, porque todos tenemos algo en especial, ¿no? A veces pensamos que no, porque somos muchos, pero realmente no, realmente todos en pequeña escala tenemos cosas que son diferentes a los demás y que sin darnos cuenta nos dan esas diferencias. Claro, claro. ¿Tú en qué te inspiras más bien como a referencias musicales? ¿Qué son lo que escuchas o en lo que te basas que dices, está chido, quiero hacer algo similar? Actualmente ya no escucho mucha música porque dejé de hacerlo porque al menos a mi alrededor creo que ya hay mucha música comercial. Con comercial me refiero a que sigue una fórmula. No digo que sea mala o buena, sino más bien ya sigue una fórmula y muchas cosas se parecen a otras cosas que ya existieron, que creo que eso es un modelo como constante, ¿no? O sea, como tomar elementos del pasado y volverlos a colocar. Y yo soy más como de creer en la música con la que crecí, sea lo que sea, todo el abanico de cosas que me pasaron alrededor, eso es como lo que yo ocupo. Entonces, más bien siempre escucho las canciones con las que yo crecí, sonidos muy específicos, por ejemplo, soy un músico de muchas guitarras, me gusta mucho la guitarra, entonces me gusta mucho que las guitarras suenen a algo. Tengo conflicto al agarrar otros instrumentos porque no son como mi base, ¿no? Los sintetizadores nunca han sido mi base, nunca he sido una persona que se sienta a experimentar con sintes, entonces pues no los encuentro mi zona de confort. Las baterías me gusta que suenen de una forma en específico, me gusta que tengan mucho reverb para que sea un cuerpo grande y no se escucha a lo mejor como que solo estás en un cuartito encerrado con algo muteado o algo así. Entonces, más bien eso es lo que yo tomo de la música que escucho. Escucho mucho rock viejo, desde los 60, 70, 80, 90.
creo que me quedé hasta ahí, avancé un poquito en los 2000, pero realmente me quedé hasta ahí porque creo que es suficiente para seguir experimentando. Hay muchas cosas que ya ahorita hacemos como de manera automatizada, que justamente es como si nos saltáramos toda esa historia, ¿no? O sea, hay cosas que aquí en México ni siquiera se han intentado y ya nos estamos saltando a otra historia de automatizar antes de tocar. Entonces eso es lo que, al menos eso es lo que yo no quiero saltarme, ¿no? Yo no quiero agarrar una computadora y decir, bueno, la inteligencia artificial va a hacer el trabajo, es una canción muy bonita, pero al final yo sí quiero pasar por la experiencia de tuve que hacer todos estos pasos para llegar a este resultado. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, lo que escucho es básicamente eso, música desde los 70s hasta los 2000s. Ok. Ok. Y la parte, bueno, esta parte es la parte instrumental, ¿no? Pero ¿y tus letras? ¿En qué las inspiras? ¿Qué lees? ¿Cómo te enriqueces esa parte también ¿Cómo como llegas a la idea de del querer habla, escribir? de las palabras? Ajá. He sido un poco tramposo con la forma en la que escribo. Cuando era joven, ahorita tengo 38 años, digo, sigo siendo joven de alguna forma, pero cuando empecé a escribir, yo creo que tenía como entre 13 o 14 años. Era un chavito que le gustaba escribir poesía. Entonces, no sé por qué llegaron a mis manos como libros de poesía y yo era así como súper romántico y cosas así. Entonces, lo que hacía era escribir poemas y de hecho, como en la escuela también participaba en concursos de poesía y estas cosas y nunca lo había linkado con la música. Entonces, cuando crecí y empecé a tocar, me di cuenta que eran como cosas como muy similares y ahí empecé a escribir de eso, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ocupar los poemas que yo hacía, ahora hago música, entonces ya tengo una canción, pero no siempre funciona bien. Yo me acuerdo que mis primeras letras ni siquiera tenían sentido, mis primeras canciones ni siquiera tenían sentido, y te encuentras con eso, ¿no? De qué es lo que falta para que ahora sí sea algo que naturalmente se sienta, ¿no? O sea, que digas, wow, ¿qué está pasando aquí? Esto tiene algo. Y ahí es donde empiezo a ocupar esta maña, de decir, bueno, si voy a hablar de romance, si voy a hablar de odiar, de amar, de lo que sea, entonces me tengo que basar en una historia, ¿no? Tengo que hacer una telenovela, tengo que hacer algo que la gente que le gusta el chisme, que le gusta las historias de amor, ¿no? Entonces empecé a basarme en eso. Y después, cuando ya lo exploté suficiente, dije, bueno, ¿ahora qué más puedo hacer? Estoy creciendo, estoy viviendo otras cosas, entonces, de qué más me puedo basar? Toda mi, ¿qué será? Antes de ser adulto, me gusta mucho la filosofía y yo leía solo dos tipos de literatura, o cosas de filosofía o cuentos de terror, ¿no? Cuentos de Lovecraft, Edgar Allan Poe, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces es casi lo que más he leído en su mayor parte. Y de ahí empecé a basar mis pensamientos. De ahí dije, bueno, ¿por qué nunca he escrito algo de las cosas que a mí me gusta leer? ¿Por qué nunca me he basado como en estos? Siempre he tenido como mucha curiosidad de todo lo que nos pasa como humanos, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? ¿Cómo te sientes en base a lo que está pasando a tu alrededor? ¿Y cómo expresas eso de una forma simple? Porque si empezamos a hablar de todo lo que tenemos en la cabeza, a lo mejor ni siquiera nos van a entender, ¿no? Entonces también ahí ocupo esta maña ahora de decir cómo me expreso, cómo digo lo que quiero decir sin tener que ocupar tantas palabras. Y entonces es así como empiezo a hacer este sistema de decir pocas palabras que signifiquen muchas cosas, que cuando las juntes todas, a lo mejor son palabras cortas, pero pueden significar N cantidad de cosas para cualquier persona, no solo para mí, sino solo haces este bosquejo y cualquier persona que lo escuche o lo lea va a tener una historia completamente diferente y eso es lo que está más padre de todo, ¿no? Que al final dices, pueden suceder 300 historias de una sola historia. Yo la verdad no quería decir eso, pero se han generado otras 300 historias. Y es por eso que digo que es una especie de maña, porque al final me ha gustado esto. Me gusta que la gente lo interpreta como se le dé la gana. No me gusta ser como de una sola cara donde vamos a hablar del amor y entonces es una canción del amor, sino más bien es una ruleta donde si quieres que hable de amor, está perfecto. Si quieres que no sea de amor y sea triste, también está perfecto, ¿no? Y eso es lo que le da como es, yo creo que eso es la gran diferencia entre lo que yo hago versus lo que hacen las demás personas, que yo no estoy pensando en un tema en específico. Okay. 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 Eso He está muy oído chido. cuando, que cuando lanzas una canción, pues ya no es tuya, ¿no? Ya es de quien la interprete. Exacto, y es igual que esto, el que les digo, es
cada quien va a tomarla y la va como a disfrazar de todo lo que tenga alrededor, ¿no? Y esa es la verdadera magia de las canciones, porque a mí se me hace aburrido encerrarlas en un solo momento, que solo signifiquen una cosa, porque puede ser peligroso, porque igual y si es una mala experiencia, ya asociaste esa canción a algo malo. Sin embargo, si es abierto el significado, tú decides en dónde colocarla, ¿no? No te dicen dónde colocarla, tú como persona decides. Pero sí, totalmente de acuerdo. Cuando tú sacas una canción, deja de ser tuya y se convierte en algo universal. Siguiendo como esta línea de ideas, ¿cuál ha sido la canción que crees que o te han dicho que más ha pegado, pues digamos, como en sentimientos o que te haya dicho que esta canción cambió algo así? O sea, que un fan te haya dicho, esta canción la interpreté de esta manera y me pegó y hayas visto que tiene como la mayor cantidad de resultados o la mayor cantidad de interpretaciones posibles. Bueno, que hayan significado mucho para alguien, sí tengo varias que hayan sido tomadas de distintos modos. Yo creo que hay una en particular que fue como la que inició todo esto. Es la canción de Estatua Roja. Yo realmente la canción de Estatua Roja la escribí pensando en un tema en específico, que era un tema como político, como de por qué las personas atacan un símbolo en su país que significa algo del pasado para ellos, ¿no? Entonces, me causó como mucha curiosidad el ver cómo la gente ataca estos símbolos públicos y destruye cosas solo porque alguien les dijo que estaba bien o que estaba mal. Entonces yo empecé a basar mi letra en eso y al final resultó que se ha tomado como una letra de amor, como una letra de, no lo sé, ha tenido N cantidad de significados que la verdad yo no me gusta regresar al significado original porque no me gusta tampoco quitarles la ilusión, ¿no? No me gusta decir, no, pues sí, es que si te explico la situación en específico que era, porque realmente alguien se atrevió a pintar una estatua icónica de un país, de un color, y en vez de pensar en lo que eso significa como tal, como cuando hay actos de vandalismo, o sea, realmente qué hay detrás del vandalismo, ¿no? Realmente a veces decimos que los crímenes los justificamos por amor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debemos de justificar ese tipo de acciones? Iba más bien relacionada a ese significado. Pero bueno, al final se volvió otra cosa y al final significa otra cosa totalmente diferente para las personas, repito, lo cual está bien y es bastante interesante. Y bueno, así sucesivamente, digo, creo que todo lo que escribo ahora es tomado como de distintos sentidos, pero eso es la realidad, es pues lo más padre de ser música. Sí. Bueno, y entonces, bueno, para la canción es, ¿cómo dijiste que se llamaba? Estatua Roja. Estatua Roja. Bueno, eso es para los fans. Y para ti, ¿cuál es la canción que más te ha gustado a ti? O sea, que tú digas, esta es como terminó siendo lo que tú querías, por así decirlo. No hace mucho tuve un sencillo que se llama Contigo. Esa canción yo creo que es lo que llevo años trabajando, o sea, una canción que para mí es algo que es completo. Tiene una base no precisamente de blues, pero puede sonar a blues. Es una letra universal, es una letra simple, no me gusta a veces ser rebuscado y sí es un sonido muy específico que he estado buscando, porque no me gusta ni ser demasiado agresivo, pero tampoco me gusta ser demasiado pasivo. Me gusta estar en el centro, ¿no? Que una canción te mueva, que un coro tenga, o repito, que tenga guitarras, una canción de guitarras, una verdadera canción de guitarras que todos las Que se quieran tocar. sienta, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a mucha experimentación con otras cosas, logré hacer este tema. Entonces, este tema, justo hace unos días estaba pensando en esta pregunta en específico, ¿cuál sería el tema que realmente representa el resultado final? Y definitivamente esa canción contigo es justo ese resultado, que yo creo que en 10 o 20 años, ya que la canción aún madure un poco más, va a ser de esos temas que en cualquier momento escuchas y dejas correr. Es lo que a mí me causa, ¿no? Que la pones y dices, se queda, no le doy adelantar. Ahí está, no la salto. Exacto, exacto. Que también es bien complicado hacer un tema así, ¿no? Que trascienda el tiempo, ¿no? Que lo escuches a los 15 años, a la primera vez, y a los 25 lo vuelvas a escuchar y digas, qué chingón tema, ¿no? Es complicado. Sí, eso es yo creo que lo más complicado de la música,
pero también es lo que yo creo que nos debe seguir motivando a hacer más música, ¿no? Que lo que dices, que lo escuchas hoy, lo escuchas dentro de 10 años y te vuelve a teletransportar justo al mismo nivel. Y digo eso, es justo eso. Hacer una canción que no la quieras adelantar, que no te la quieras saltar, que en el momento en el que la encuentres digas, puta, no importa de lo que habla, se queda esta canción. Ok. Entonces eso es como la verdadera magia de las canciones. Sí, bueno, y eso esa idea choca ahorita un poco con lo que están haciendo, ¿no? O sea, cuando entras a TikTok, tú ves solo un fragmento de la canción, ¿no? Y la gente vaya y escucha ese fragmento de la canción, ¿no? No escucha toda la canción. O sea, también está esa parte que está. O sea, bueno, que podría chocar contigo, con la actualidad, por así decirlo, ¿no? Eso yo creo que son como las malas prácticas que uno va aprendiendo, como todos, al final somos humanos, ¿no? Entonces, y más los músicos, somos entes, yo digo, extraños, porque te gana el sentimiento y al principio dices, todo es basura, todo está mal, esto debería ser como antes, esto no así asado y lo que sea. Pero conforme vas creciendo, te vas dando cuenta que, bueno, solo son momentos, ¿no? Que justo así, ahí se aplica la frase de el tiempo da la razón, porque es justo eso. Vas creciendo y no va a significar lo mismo, al menos ese fragmento o esa cosa que fue pasajera o que fue creada justo para un momento volátil, ¿no? O sea, efímero, que se va a ir para mañana, ya no va a estar y cuando crezcas vas a decir, ¿por qué estaba escuchando esto, no? Y ya solo lo asocias a un micro momento. Sin embargo, hay canciones que siempre van a estar. Yo tengo muchos ejemplos, no de canciones mías, sino de canciones de la historia que las vuelves a escuchar y realmente toda la canción es muy completa, no tanto por lo que significa la canción, sino porque solo al hecho de ponerla, cuando la escuchas dices, esto no parece que lo escuchamos en los 70s, o sea, parece nuevo. Sí. Y estoy casi seguro que pasan 10 años y se sigue escuchando, o sea, con los parámetros que necesitamos para tener algo muy completo. Que al final del día, bueno, aunque sean menos los ejemplos y estamos llenos de ya cosas muy efímeras, sí, sigue existiendo referencia y mientras no se pierda, pues no vamos a correr peligro. Eso sí. Hay un cierto dejo de esperanza, ¿no? Todavía. Sí, pues ahí mientras no se pierda, mientras no se deje de escuchar, no va a pasar nada. Ya nos platicabas un poquito de Contigo, que es de las dos canciones con colaboración con Vidauri. Me gustaría que me platicaras cómo se surgió. Bueno, es una pregunta en dos partes, ¿no? ¿Cómo surgió la colaboración? ¿Y qué crees que tú aportaste a la canción de Amigo, que es la que tengo entendido que él compuso? ¿Qué crees que Vidauri te aportó a ti en Contigo? Son dos canciones que yo quiero mucho, por lo que significan como tal. Creo que Vidauri y yo, a pesar de ser personas diferentes, somos muy parecidos, ¿no? Pero muy parecidos, ¿no? Nuestras ideas como revolucionarias, la forma en que nos dirigimos a la gente, la forma en que nos apartamos de la gente cuando ya no queremos estar con la gente, es muy parecida, ¿no? Entonces esta colaboración yo creo que se dio justo en un momento en el que los dos la necesitábamos por nosotros, no por un público, no por satisfacer a alguien, sino más bien el destino nos puso a los dos a platicar entre nosotros, gracias a un amigo en común que tenemos, y decir, bueno, pues vamos a hacer un tema, y justo nos sentamos, y tal cual y nos sentamos, cada quien propuso sus ideas, cada quien propuso su tema, y el otro inmediatamente conectó con el tema, el otro inmediatamente sabía cuándo, cómo y dónde poner lo que le hacía falta. En el caso de mi canción, de Contigo, para mí fue muy importante y le agradezco mucho la forma en que creó el bajo. Yo jamás había podido crear un bajo de ese calibre en una canción y creo que esa simpleza que tiene Vidauri le dio al clavo para con mi canción. Creo que no lo hubiera podido hacer mejor yo ni cualquiera de los otros músicos con los que he estado trabajando. Iván llegó a darle el toque. Entonces, eso, ¿no? Fue un momento de magia realmente. Y bueno, con su canción Amigo, creo que fuimos agregando elementos, fuimos agregando cosas que no estaban pasando por la cabeza de Vidauri. Entonces fuimos como agregando capa por capa, por capa, por capa. Luego él trabajó ya en conjunto con los músicos y al final del día también dio pues algo refrescante, ¿no? Algo que no habíamos visto, porque era una colaboración que al menos nuestros fans esperaban
y al final el resultado pues estuvo bastante bueno, fue bastante chido y esas canciones, repito, se quedan ahí, ya están ahí para que en cualquier momento que se escuchen, la gente las disfrute por lo que fue una gran colaboración. Claro, por ahí he escuchado, me corriges si estoy equivocado, pero por ahí he escuchado que planeaban como sacar más canciones o no sé si un EP o un LP juntos. Pues no, realmente lo dejamos así. Teníamos como en mente más bien hacer algo como un reencuentro donde hiciéramos fechas y este tipo de cosas. En un principio sí era la idea, pero justo al hacer todo este trabajo y al pues prácticamente gastar todas nuestras fuerzas en las canciones, te digo, o sea, nos damos cuenta que somos personas muy similares, ¿no? Entonces, al ser personas muy similares, también ponemos distancia al mismo tiempo. Entonces es muy chistoso porque a Sí. pesar de que ahora somos muy buenos amigos, antes no lo éramos, o sea, Ujú. debo ser honesto, y no porque nos lleváramos mal, sino porque solo no nos veíamos, no sabía el uno del otro, pero ahora somos muy buenos amigos. Entonces, más bien es como, bueno, pues cada quien tiene que tomar su camino. Creo que sería otra vez demasiado forzado seguir haciendo algo si ya tuvimos un resultado positivo, ¿no? Entonces, esto más bien Sí, nos deja claro. la puerta abierta para que en cualquier momento puede volver a suceder ese tema, ¿no? O podemos volver a juntarnos, incluso a hacer cualquier otro tipo de proyecto, porque al final del día, pues fue algo bonito. O sea, ahí aplicaría la palabra de fue bonito mientras duró, pero esto más bien ya se quedó como una relación permanente. Ok. Ok. No, está muy cool también saber cuándo parar, ¿no? Ujú. Saber Ajá, cuándo llegó a como su tope. o sea, como dicen esto de la música, ¿no? O sea, también el silencio es música, ¿no? Por así decirlo. También el saber cuándo detenerse, pues está ahí, ¿no? Eso es muy importante porque la gente que, por eso digo, por eso recalqué el hecho de que somos muy parecidos él y yo, porque si nos fuéramos meramente a lo que es comercial, pues sí sería de vamos a hacer otra cosa y vamos a seguirlo sacando, ya vimos que funcionó, hay que agarrar esta ola, este momento, pero como somos músicos necios, como somos músicos que les gusta estar pasando por lo difícil, por la experimentada, con tus propias cosas, Sí, al final del día sí es eso, o sea, al final es un silencio necesario Sí. que sabes cuando tienes que decir, esto es lo que hay y hasta aquí le damos. Y mañana, como dije, mañana si nos volvemos a ver y vuelve a conectarse, obviamente lo vamos a hacer. Pero no vamos a hacer de esto un viacrucis donde ya sea así de puta, tenemos que hacer 16 fechas juntos y ya ni nos caemos tan bien. Ajá. Entonces, más Ajá. bien, sí, lo mejor es saber frenar cuando Ajá, estás aquí. también eso fue importante, ¿no? O sea, tal exactamente. vez lo hicieron, o sea, ya lo hicieron, ¿no? Ya quedó. ¿Qué tal Uh -huh, que si seguían y pues terminaba mal esto, ¿no? O sea, pero al uh menos ya -huh. hicieron algo bueno, ¿no? O sea, puede que Sí, no se exacto. vuelvan a encontrar, pero pues, ya está su trabajo, ¿no? Exacto. Y siempre nos va a dejar un buen sabor de boca porque Sí. creo que tanto él como yo queremos muchísimo esas canciones y sabemos que ya es como cuando ya traes ¿cómo decirlo? Pues podría ser un buen libro, cuando traes algo muy valioso ya en tu mochila, ¿no? Entonces ya sabes que ya lo Ujú. traes ahí y que ya con eso tienes. Entonces es algo así. Sí. Ok. Me gustaría saber, pues, ya con la experiencia que tienes, pues, con el trayecto que has vivido, ¿cuál, ¿cuál crees que debe ser? Igual es una pregunta muy ambigua, ¿no? Pero ¿cuál crees que debe de ser el camino que debas seguir una banda nueva? Tal vez no para llegar al éxito, pero sí para mantenerse vigente. Creo que es más importante. Primero que nada, creo que es definir realmente qué quieres hacer. Ser honesto con el significado. No tiene nada de malo querer ser famoso, no tiene nada de malo querer ser millonario y vivir a través de la música, pero creo que sí hay que ser honestos con lo que uno quiere ser. Muchas veces nos confundimos y andamos ahí con una bandera que no nos toca, ¿no? O sea, realmente yo lo hago porque quiero tener, o puede ser, ¿no? Digo, un ejemplo. Podría yo estarlo haciendo porque cuando soy adolescente quiero tener muchas novias, ¿no? Entonces, pero como no quiero decirlo así, para no verme tan vacío, entonces digo que soy un superartista, que me importa mucho la psicología o la música y este tipo de cosas, cuando realmente solo lo estoy haciendo porque quería tener una novia, Ujú. ¿no? Entonces creo que mi primer consejo para los independientes o para quien empieza una carrera es ser honesto contigo mismo. Si eso es lo que quieres hacer, está bien.
Y si eres el otro tipo de músico, también está bien. Si realmente te importa la música y sabes que va a ser un camino difícil, sabes que la gente no te va a ir a ver porque están entretenidos viendo otras cosas que nos meten a la fuerza, pero tú vas a seguir trabajando. Entonces creo que ese es el primer mensaje, ser honesto con lo que quieres hacer. Y después, obviamente, ser constante. Porque sin constancia, como lo dije con la teoría musical, sin constancia entonces no existe nada. Hay que tocar siempre. Tengo N cantidad de ejemplos de personas que han sido constantes y logran muy buenos resultados a pesar de ser vapuleados. Tengo un ejemplo. Soy muy fan de una persona en específico. Probablemente se saquen de onda cuando diga el nombre, pero es alguien que me llama mucho la atención por todo lo que ha tenido que pasar el tipo. Lo voy a decir. Entonces, y no es como una referencia musical, sino más bien creo que es una historia de vida. Hay un personaje, porque al final es un personaje, que comenzó tocando y se volvió como un meme. Se llama Justin Cierreño. Le decían Justin Cierreño porque tenía el pelo como Justin Bieber y salía tocando Baby con la única guitarra que tenía y lo hacía bastante mal. ¿Qué sucede? El tipo pasa por N cantidad, la gente lo destroza, así destrozado pues, entre burlas, todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Todo lo malo que se puedan imaginar. El tipo ha crecido y el tipo encontró un nicho en la banda, en ser cantante de banda, porque el tipo viene de un pueblo. Entonces, al ser cantante de banda, hoy en día lo vemos y llena lo que nadie llenó y todos estos que le decían, no sé, N cantidad de calificativos malos, hoy día el tipo cree bastante en sí y el tipo ha mejorado mucho sus técnicas. Repito, a lo mejor no es un ejemplo bueno en lo que a mí me gusta o parecido a lo que a mí me gusta, pero a mí siempre me ha llamado la atención porque es justo eso. Si a veces uno no se concentra en lo que realmente es y en lo que uno realmente quiere hacer, no llegas a ningún lado. Sí. ¿No? Y por eso me fui hasta este ejemplo tan, no sé cómo decirlo, porque sí es muy del folclore de México, por eso me da tanto gusto verlo, cada que lo veo digo, pues qué bueno que este chavo que empezó así, con la guitarra que fuera, así rota, en un lugar humilde, ha podido ir avanzando, encontró su nicho en un género, y creo que es lo que tendríamos que hacer muchos, ¿no? Que si a mí me gusta el rock, pues no importa lo que esté pasando y lo que me diga la gente, tengo que seguir constancia, tengo que estar tocando, tengo que encontrar quién soy, ¿no? No estar a lo mejor pensando específicamente en algo que me dicen en la televisión, o en algo que no soy yo. O hasta comparándote, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, comparándote con cualquier otra persona. Justo, ese es muy buen punto. Justo eso es lo que me hace match con esta historia, ¿no? Muchas veces uno se compara porque tienes miedo, se compara porque me van a decir algo. Si lo hago de esta forma, me van a decir que soy esto, mejor lo hago así. Entonces, desde ahí pierde todo el significado cuando quieres hacer música, porque regreso al ejemplo, si quieres hacer algo de mercadotecnia y vender, pues la fórmula es muy clara. Y tampoco tiene nada de malo, pero es mejor ser honestos y decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Okay. ¿Tú cómo ves pues la escena en México, desde pues, venues, obviamente bandas, promotores, todo esto, qué es lo bueno y qué es lo malo y qué también se podría mejorar? Esa es una pregunta complicada. Creo que lo bueno de la escena o lo bueno del país es que tenemos más acceso a la información. Hace 20 años era una monserga conseguir música. Hace 20 años no teníamos forma de entrar así como hoy día a la internet y tener 35 diferentes opciones cada 10 segundos de cosas. Sí. No teníamos acceso. Hoy en día, por ejemplo, estoy sorprendido de cómo han permeado, porque es un tema de mercadotecnia, cómo han permeado la cultura norcoreana o coreana del K-pop en México. ¿No? Cuando antes ni siquiera en inglés vendía porque no entendíamos el inglés, entonces ahora coreano, ¿no? Y vende muchísimo. Entonces yo creo que una ventaja de la escena es la capacidad que tenemos de poder nutrirnos con información. Eso es lo que más agradezco, porque al final del día, gracias a eso, nos podemos comunicar mejor, ¿no? Entonces creo que es algo que se debería de ocupar.
Ahora, la parte negativa, pues creo que es eso, que la gente hace todo por negocio y no tanto por amor, porque los que lo hicieron por amor se terminaron desilusionando y con el corazón roto al ver que la mercadotecnia los absorbe o absorbe todo y que eso que tú querías hacer de forma natural no sucede porque hay una gran máquina que está controlando absolutamente todo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que generalmente hace que la gente se bajone y que deje de tener fe y que se incline, yo le llamo al lado oscuro, ¿no? Que no es precisamente que, repito, no es precisamente que te guste el dinero, eso no tiene nada de malo, sino más bien que empieces a hacer estas prácticas de ya todo tiene que ser igual, no hay opciones, no hay posibilidades. Entonces se empieza como a nublar esto, ¿no? Realmente no hay lugares para tocar. O sea, si tú eres un músico independiente, si no es en un pequeño bar en la esquina donde te den chance de tocar, realmente no hay lugares en donde tocar. Llegar a un festival pues requiere determinados esfuerzos que no todos pueden cubrir. Con esfuerzos me refiero a una agenda de que, bueno, pues tienes que salir a tocar y eso es demasiado costoso. Entonces, eso también evita que encontremos nuevos talentos, ¿no? Y ya a eso le sumamos lo peor de la escena, que es toda la gente que se quiere aprovechar de otros personajes, cobrándoles, cancelándoles, haciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que retomando la pregunta como tal, siempre hay oportunidad en la escena mexicana, siempre hay oportunidad y los mexicanos siempre somos abiertos a muchas cosas, entonces si logramos explotar realmente lo que somos como personas, podríamos tener una escena muy bonita, podríamos tener una escena buena, en vez de estar distraídos en como a qué me quiero parecer, seríamos algo muy interesante. Eso sí. Sí, claro. Sí, es un problema muy, muy grande eso, pues todo lo malo, ¿no? Todo, como dices, como todo lo que se quieren aprovechar de los incautos músicos que van empezando, ¿no? Y que también ven como normal pagar. La gente se agüita, ¿no? Y deja la escena, ¿no? Por así decirlo. O sea, a mí algo que no me termina de convencer, o sea, yo llevo poco en la escena, pero sí, o sea, esa es la parte también importante, es los contactos, ¿no? O sea, si no conoces a alguien que conozca a otra persona, pues no, tampoco es como que llegues lejos, por así decirlo, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, como dices, ¿no? Tienes que estar muy constante y tienes que ser visible, ¿no? También para que la gente te voltee a ver, aunque sea tantito, aunque sea un momento, te voltee a ver y ya. Y pues sí, ¿no? O sea, es lo que no me termina de convencer, nada más como los contactos, o sea, porque sí está muy difícil encontrar a alguien que te pueda integrar a la escena también. Si estás solo, ¿no? Por así decirlo. O sea, si empezaste como muy nuevo. Yo digo que ser músico es la carrera más complicada de todas, es el nivel más difícil del Mario Bros, es lo más difícil del mundo. Remar contra corriente, ¿no? Sí, exacto, es remar contra corriente. Primero porque dependes de tu talento, de si haces bien las cosas o no. Y como somos humanos, pues también tenemos muchos errores. Hay días que puedes cantar bien, días que puedes cantar mal, días que vas a tocar excelente, días que vas a tocar pésimo, días que depende mucho de tu humor y tus características, ¿no? Entonces es el principal enemigo. Luego le sumamos esto otro, que si hay una escena, que si hay un movimiento, pues necesitas estar dentro de ese movimiento haciendo las cosas que ese movimiento hace para que tengas una oportunidad de entrar, ¿no? Y luego entramos todavía a lo más complicado que es todo lo demás del mundo, que es cómo se está moviendo el mundo y cómo vas a llegar a esas personas, ¿no? Entonces, repito, por eso la importancia del Internet es brutal, porque eso al menos ha hecho que lo independiente pueda de alguna forma ser conocido, ¿no? Porque antes ni siquiera existía eso. Sí. Entonces, antes ni siquiera había forma de que yo los viera a ustedes, de que yo trabajara con ustedes, de que yo platicara con ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que no, creo que es lo que no debemos perder, porque muchas veces pasa eso. Uno se agüita y dice, es que ya no hay salida, es que todo está mal, pero realmente no vemos lo positivo, que lo positivo es, puedo tomar un teléfono y comunicarme con quien sea. Puedo poner una cosa aquí y la puede ver N cantidad de gente. Obviamente, pues tienes que hacer también, todo tiene un trabajo, ¿no? Tienes que entender cómo funcionan los algoritmos, tienes que entender cómo acercarte a un público, pero ya no estamos tan casados a un sistema. Eso es lo bueno. Se ha salido de control gracias a lo masivo de los medios, ¿no? Entonces, creo que esos son los puntos que nos deberíamos de concentrar los independientes, más allá de todo lo malo, más allá de pensar que nada sirve. Que todo sí, claro. mal. Creo que deberíamos de concentrarnos en las herramientas que sí sirven.
Porque al final de cuentas lo más difícil que es empezar, ya lo hiciste, ¿no? Uh-huh. Que es tener el valor de exponer tus sentimientos y tus pensamientos en un lugar, no en una canción. Bueno, esto también es una parte que me he dado cuenta. O sea, yo, tal vez, eso lo me he dado cuenta más tipo, pero a la gente le da miedo mostrarse, ¿no? O sea, porque también por eso muchos no empiezan, o sea, porque tengo amigos que luego suben videos de ellos cantando, pero graban el techo, ¿no? Es como, pues, ¿quién eres? Entonces, o sea, no te veo, ¿no? O sea, Uh-huh. o te quieren preguntar, oigan, ¿cómo voy? Y graban todo el negro, ¿no? Es como, Uh-huh. pues muéstrame qué estás haciendo, ¿no? O esa parte también es como muy, o sea, viene como agarrado de la mano con el internet, porque se crearon muchas más inseguridades de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y también Sí. digo, es esa parte que la gente no se quiere mostrar o no quiere, o cree que lo van a criticar de más en las redes, ¿no? O sea, dando como toque guitarra, por como cante, por como hago cualquier cosa. También supongo que ese es como el otro tope, ¿no? Vamos a decirlo. Y pues las redes Sí. son tóxicas al Sí. final del día porque nos dan también el poder de criticar y escondernos. Entonces es lo más peligroso del mundo porque pues puedes decir cosas que a lo mejor no te atreverías a decir en persona, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, hey, su programa apesta, ustedes apestan, y lo que sea, a través del internet, y ya cuando los veo les voy a decir, muchachos, qué Sí. buen programa, son los mejores, los Sí. quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo creo que es más bien de la casa, ¿no? O, Sí. repito, Ujú. gracias a que tenemos tanta información, o sea, si nos concentramos en qué tan bueno es eso, el mundo realmente puede empezar a cambiar. No estoy diciendo que todo va a cambiar y que todo va a ser mejor, pero si realmente nos concentramos en esa habilidad, que es el manejo de la información, tenemos muchas formas para empezar a conocernos a nosotros mismos y para empezar a entender por qué la gente critica o por qué, porque al final del día es lo mismo. Si no practicas, ¿cómo carajos quieres que me vuelva Ujú. bueno? ¿No? Entonces es obvio que voy a Sí. empezar siendo malo. Sí. Pero ¿cómo carajos quieres que mejore? Si cada que intento hacer algo, lo primero que recibo es un golpe, ¿no? Lo primero que recibo es un mal comentario, ¿no? Tampoco quiere decir que debamos recibir flores cuando hacemos las cosas mal, Sí. pero pues sí empezar a ser un poco neutros, ¿no? Entender qué estoy viendo y en vez de a lo mejor criticarlo, pues si no me gusta solo hacerme a un lado, porque no sé si en otro momento esa persona va a regresar siendo grande o ya muy preparado y entonces todo va a cambiar, ¿no? Por eso puse el ejemplo de Justin Cierreño, Ajá. porque Sí. realmente es eso, realmente Sí. no debemos de criticar a nadie, o sea, no, debemos de parar la crítica en general y por eso digo, porque yo también he caído muchas veces en eso, yo he criticado gente, yo he hecho cosas también, pero más bien creo que uno debe de empezar a aprender a calibrarse. Si uno con anterioridad haces ese tipo de cosas que son malas prácticas, tener el valor de cambiar, de decir, bueno, lo hice en estas épocas, estaba mal, pero mi pensamiento yo ya sé que tiene que cambiar, porque esto tiene que ir para acá, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces así es con la música, porque solo así vamos a hacer que esas personas que tienen pena, que tienen miedo de expresarse, empiecen a expresarse, porque nunca sabemos cuándo va a salir una buena idea o un gran talento de lo que sea. Entonces, es más Claro. bien está en nosotros está ese cambio. Me gustaría que ahora me platicaras sobre tu último sencillo, perdón, Todo y Nada. Uh-huh. Bueno, pues Todo y Nada proviene de mi último disco, que se llama Podría darme usted su nombre. El disco como tal va a salir el día 3 de marzo, completito. He estado desprendiendo sencillos por aquí y Sí. por allá. El último que saqué es justo este de Todo y Nada. Todo y Nada se refiere un poquito, puede ser a lo que estamos hablando, ¿no? La gente generalmente critica mucho, la gente te dice muchas cosas, te dice qué está bien y qué está mal, y realmente a veces te critican de cosas que ni ellos mismos saben, Ujú. ¿no? Entonces por eso es todo y nada, me dices todo, pero realmente no sabes nada, Sí. realmente no has pasado por no por mi experiencia de todo lo que yo sé, no has pasado por mi piel para saber qué tanto me ha dolido o qué tanto me ha costado llegar a algo. Ese algo que yo te estoy intentando compartir, porque al final del día uno hace la música para eso, para que los demás entiendan lo que me pasa a mí, si les sirve de algo, también lo hagan, y si quieren hacer música, también lo hagan. Entonces, todo y nada habla de eso, que a veces es tanta información, o a veces es tanta crítica, que se termina haciendo un vacío muy grande en ti, o sea, que ya no sabes realmente si debes seguir haciendo algo, porque el resultado a veces es negativo, ¿no? Repito, uno hace la música para nutrir
a los que están a tu alrededor. No porque yo soy un erudito, Sí. repito, porque luego no me entienden. A lo mejor es como me expreso, pero realmente uno lo hace como para, si te sirve esto que a mí me ha pasado, ocúpalo, hazlo. Y lo que recibes a cambio, en vez de decir, muchas gracias, esto y esto, es como toda una crítica malísima de, esto está mal, eres esto, eres esto, eres esto, y entonces llega un punto en el que dices, bueno, no quiero nada, no quiero nada, es demasiado. Entonces esa canción precisamente refleja esa tensión o ese momento en el que piensas, ¿debo seguir o debo parar? ¿No? Entonces de eso se trata este tema todo y nada. Ok, es una reflexión muy, no sé, como muy complicada, ¿no? Sí, es de, ponte en mi piel, ponte en mis zapatos y no me critiques nomás porque tú no has pasado por esto, ¿no? Exacto, y es lo que les decía hace rato, si yo explicara las cosas en base a como yo las pienso, sería algo como difícil de entender, no porque, repito, no porque sea un tema complicado, sino más bien es mi estructura, la forma en que yo pienso las cosas lo hace demasiado enmarañado, demasiado complejo de leerse, no es algo simple. Entonces, por eso es esto, por eso a mí me gusta ya dejar el mensaje abierto. Si yo te pongo la canción y tú la escuchas, ¿qué es lo que tú vas a entender? Y eso es lo que quiero que te quedes, porque lo que a mí me interesa es que tú conectes con ese sentimiento que yo ya te puse ahí, no con mi historia, ¿no? Entonces, creo que esa es la importancia de al menos esta nueva etapa. Ok, ahora platícame sobre una noticia que acabas de dar que la verdad me emociona mucho, tu concierto infame, salvaje y sentimental. ¿Dónde surge la idea? ¿Cómo? También me gustaría que me platicaras cómo te estás preparando para estos conciertos, desde la banda, desde los ensayos, cómo. Yo dejo siempre todo a la fortuna, ¿no? Al cómo van pasando las cosas de forma natural. No me gusta y creo que ahora sí tengo ya bastante tiempo que no he hecho nada al respecto de esas canciones para decir que pues sí lo hago realmente por gusto, no lo hago por una estrategia en específico. No es que no me guste tocar esas canciones, sino más bien siempre he tenido ganas de hacer todo lo que no pude hacer antes, ¿no? Por justo estar atrás de un proceso de qué es tener una banda que funcione, qué es tocar aquí, 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 allá. Te pierdes muchas cosas, te pierdes muchas canciones, te pierdes mucha experiencia, mucho aprendizaje. Y lo que yo quería hacer primero era aprender todo lo que no pude aprender por haber hecho las cosas así. Por eso dejé totalmente de lado esas cosas, dejé totalmente de lado esa estructura, esas canciones, para poder empezar a expresar todo lo que yo traía adentro y todo lo que yo quería hacer y no hacer, ¿no? Entonces, han pasado ya varios años y me sigue sorprendiendo que la gente seguía pidiendo mis canciones, seguía pidiendo esas cosas que ya hice yo, que ya están ahí y que poco a poco han ido avanzando hasta ir madurando y ser canciones que empieza a pasar este efecto, ¿no? Que escuchas y te generan alguna especie de bienestar. Entonces, en algún punto alguien me dijo, bueno, es que ¿por qué no cantas tus canciones, no? Porque yo tenía este problema de, a ver, no quiero que la gente entienda un significado incorrecto, de todos modos creo que se entendió incorrectamente en su momento, pero bueno, da igual, ¿no? Entonces al final del día, hoy dije, creo que les debo mucho, porque dentro de toda mi maraña, dentro de todo lo que yo he querido ser y hacer, realmente he dejado de un lado todo este trabajo que ya para mi público significa algo, que sí les mueve, que sí es esta canción, a mí me gusta porque esto y esto y esto. He sido un poco egoísta, vaya, porque me he dedicado más a pensar en lo que yo quiero y no me he concentrado en que esa gente también necesita eso, esas canciones que les significaron algo y que las siguen escuchando, porque al final del día las siguen escuchando, ¿no? Entonces de ahí eso me voló la cabeza y dije, bueno, ¿qué pasa si las vuelvo a hacer, no? ¿Qué pasa si ahora que ya fui y vine, que ya hice todo lo que quise? ¿Qué pasa si las vuelvo a hacer? ¿A qué van a sonar si las vuelvo a hacer? ¿No? Entonces de ahí empieza como a gestarse todo esto y como les dije, todo sucede de una forma natural. Me busca una persona para hacer una fecha en Tijuana y me dice, oye, aquí la gente sigue pensando que tú sigues tocando en la banda, ¿no? Aquí la gente cuando vinieron pensaron que te iban a ver a ti
aquí hay gente que le sigue interesando, ¿no? Entonces yo me quedé así como de, bueno, yo pensé que eso ya era como muy claro y así te das cuenta que no, que el mundo es gigante, ¿no? Entonces, y pues yo nunca había ido a tocar para allá. Entonces me empezó a llamar la atención y dije, bueno, ¿qué pasa si las toco? ¿Qué pasa si vuelvo, lo que les digo, qué pasa si me vuelvo a sentar y las vuelvo a interpretar? ¿No? Y de ahí empezó toda esta avalancha de cosas de, bueno, vamos a hacerlo, vamos a pensar en un show. Y dije, bueno, como todo, y como la experiencia con Vidauri, por ejemplo, también me gusta saber decir hasta aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, si lo voy a hacer, quiero que sea una sola experiencia y solo esa experiencia, ¿no? Ok. No voy a ir más allá, no voy a ir explotando, comercializando, lo que sea, sino más bien me voy a enfocar en que sea realmente lo que estamos esperando. Hacer ese gran show o esa serie de shows donde la gente tenga eso que estaba buscando, ¿no? Es escuchar esas canciones, disfrutarlas y decir, esto es lo que yo quería vivir, ¿no? Salgo del concierto extasiado porque escuché todas las canciones que yo quería escuchar con la voz original, ¿no? Entonces, de ahí salió esta fecha que vamos a presentar. Va a haber ahí unas cuantas sorpresas relacionadas a lo mismo, pero bueno, ese es básicamente el modus operandi de esto nuevo. Aparte no creo que sea, como tú dices, egoísta, sino más bien creo que todo se está a su tiempo, ¿no? A su tiempo y a su ritmo y cuando debe de ser, ¿no? Y creo que, como dices, pues ya experimentas tú con tu proyecto y llegas como en el punto de sí, pues ya te volvió a dar la espinita de, pues, sí quiero volver a experimentarlas, ¿no? A volver a sentir también lo que sentías cuando las interpretabas en aquellos tiempos, ¿no? En lo personal fue porque las vuelves a escuchar y te das cuenta que las canciones tienen algo, al menos para mí. O sea, las escuchas y te gusta escucharlas, porque también eso es complicado y bueno, creo que ya no intento justificarlo de ninguna forma porque no hay forma de justificarlo. A veces hay comentarios como, la otra vez me pusieron como, nunca digas nunca, ¿no? Y yo así, bueno, es que realmente no era que yo no quería tocar las canciones, sino más bien, pues este tema de que hay muchas otras cosas que quieres hacer primero, ¿no? Okay. Antes de volver a hacer lo mismo. Entonces, eso nunca nadie lo va a entender, creo, o solo pocos lo van a entender, ¿no? Entonces, no se entiende, desafortunadamente, esto que acabo de contar, que es qué es lo que representan para las personas, qué es lo que representa cuando tú las escuchas, porque han pasado 6, 7 años y la gente las sigue pidiendo y las canciones se siguen reproduciendo. Sí. Eso no pasa con otras canciones. A lo mejor sí con muchas otras, pero son como todas las canciones del rock argentino, rock de España, que llevan 20 años. El hecho de que sigan pasando 7 años y la gente las siga pidiendo es porque la canción significa algo. Entonces no nos podemos cerrar, aunque Esteban sea muy necio y Esteban quiera ir al futuro y ser experimental y lo que sea, tampoco me puedo cerrar o tampoco puedo ponerme en esa postura de, bueno, nunca voy a hacer esto. Si hay otros nunca que pretendo no cumplir, como yo nunca regresaría a la banda. Sí. Eso nunca lo voy a hacer porque no es una dinámica que yo quiera para mi vida. Es como, pues no sé, hay cosas que tú nunca vas a volver a hacer, ¿no? Porque todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Es como si yo regresara después de estar casado con mi exnovia, ¿no? No voy a regresar ahí, no voy a regresar ahí, soy feliz. Ya no va a ser igual. Soy feliz con mi vida. Entonces, no, ahí puedo decir nunca. Pero con mis canciones, que fue algo que yo creé, pues no puedo decir nunca. Más bien tengo que darles ahora, filtrarlas en mi nuevo yo, filtrarlas a través de lo que yo ya aprendí y ver el resultado. Que eso es cuando eres músico, eso no es tan claro con las personas que te escuchan, porque a veces piensan y se confunden con esto de, seguramente lo hizo porque lo que sacó ya no sirve para nada y no ha obtenido el resultado. Ni siquiera sabemos cuál es el resultado que yo quería obtener. Realmente, ¿no? O sea, no se sabe porque ni siquiera yo lo he expresado. Entonces, más bien yo lo que quería era tocar, hacer lo que no había podido hacer. Ok, sí, claro. Bueno, ya estamos llegando como al final y créeme que ahora que las anuncio las fechas, yo voy a ser ahí el primero, en la primera fila, porque pues, sí, también, como dices, me encantaría volver a escucharlas con la voz original. Pero pues, fue un placer platicar contigo, de verdad, disfruté mucho esta plática. Creo que aprendí mucho, como te digo, es una persona que tiene bastante experiencia en este rubro de la música.
Y sí, como te decía, creo que ya quedó un poquito más claro, al menos para mí, pues, de dónde vienen todas estas ideas de tu música. Ay, pues para mí, muchísimas gracias por invitarme a participar aquí, a charlar con ustedes. Siempre es bueno tener una charla para conocernos y para compartir con los demás, porque pues para eso estamos aquí, para compartir lo que somos y lo que traemos en la cabeza. Entonces, de verdad, muchas gracias amigos por invitarme a charlar con ustedes esta tarde-noche. Claro. No sé si Mm, quieres agregar algo, Adrián. Nada, igual, gracias por estar aquí. Fue una charla bastante nutritiva, la verdad. O sea, me gustó bastante. Igual gusto conocerte, la verdad. Yo no te había escuchado antes, o sea, te empecé a escuchar apenas por Mario. Y, o sea, Ujú. sí me gustó tu música, igual estaba bastante chida. Y pues nada, eso, o sea, gracias por estar aquí y pues un gustazo conocerte, la verdad. Gusto es mío, lo repito. Bueno, pues amigos, estén pendientes de su nuevo de estreno del disco el 3 de mayo. Estén pendientes de las nuevas fechas. Estaremos posteando todo en las redes sociales. Igual aquí quedan todos los links. Eh, pues, vuelvo a repetir, fue un gusto, Esteban. Mi nombre es Mario Barajas y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos amigos.